Buenos días, mucho gusto. Es mi segunda vez aquí en la iglesia de Los Ángeles. La última vez también vine aquí, ¿verdad? ¿O no? Yo le pregunté porque tal vez ustedes no recuerdan. Vamos a orar para empezar la predicación. Señor, te damos gracias. No solamente nos ha salvado, sino también nos ha dado ese cuerpo de Cristo, la iglesia. Además, con esa palabra preciosa de Dios, nosotros hemos entendido la verdad. Por eso te damos gracias. Por favor, esté con cada uno de los hermanos para que ellos no se caigan de esa palabra preciosa tuya. Y además, ayúdanos para que la palabra de Dios en el día del Señor hoy sea implantado en cada corazón de los hermanos. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama. Amén. Vamos a empezar con el versículo en San Marcos, capítulo 16. San Marcos. Poco largo, pero se lo leo desde el versículo 9. Se lo leo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, y no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. 20 leemos juntos. Y ellos saliendo predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén.
No sabía, cuando yo estaba leyendo, no sabía que era largo, pero ahora es muy largo. Pero ese capítulo es el capítulo que habla muy bien sobre la fe. Es un capítulo que se explica muy bien sobre la fe. En la Biblia no hay otra cosa más importante que la fe. Especialmente la fe de esta mujer, María Magdalena. La fe de ella fue una fe que realmente amaba al Señor. Tiene un nombre muy bueno, ¿verdad? Magdalena. En coreano significa suena como dame más. Dame todo. Así como se suena su nombre, Magdalena. Por eso, María Magdalena fue una mujer que realmente amaba al Señor. En San Lucas 8, María Magdalena es la mujer de la que había salido 7 demonios. Y después con su posesión sirvió al Señor. Cuando Jesús estaba en la cruz, María Magdalena estaba abajo de la cruz del Señor. Y hasta el sepulcro del Señor lo siguió María. Y también cuando resucitó el Señor, también estaba ella ahí. Solamente al ver todo esto, ahí está el secreto de la fe de María Magdalena. Desde el momento que 7 demonios fueron echados de su cuerpo por medio del poder de Jesús, ella siguió al Señor. Aun en tiempos difíciles por el Señor, María Magdalena estaba al lado del Señor, de Jesús. Por eso, en versículo 11 dice que había sido visto por ella y no lo creyeron. No lo creyeron, dice. María Magdalena predicó a la gente aquí, a los discípulos, que Jesús está vivo otra vez, que revivió a Jesús. Versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía el Señor y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y también hubieron 2 discípulos yendo en el camino para ir a Emaús. Tampoco ellos creyeron que Jesús ha revivido. Es algo muy asombroso, ¿verdad? Por 3 años y medio estaba con Jesús por todo ese tiempo, pero no creyeron ellos. Antes de ser crucificado, Jesús explicó a ellos que Jesús va a revivir, pero todavía ellos no creyeron. Por eso, la fe puede ser probada cuando la situación viene, ¿verdad? ¿De verdad mi fe es algo real, algo como segura? ¿Algo verdadera? Y cuando uno puede probar su fe, que realmente su fe es verdadera, ¿o no? Aquí dice, no lo creyeron. Que cuando oyeron que vivía, no lo creyeron. Jesús, él explicó a la gente que otra vez va a vivir Jesús, pero ellos todavía no creyeron. Por eso Jesús dice que él reprochó. En versículo 14, capítulo 16, versículo 14,
Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús apareció ante los 11 discípulos. Tomás no estaba ahí. Los discípulos dijeron a Tomás, yo he visto a Jesús, hemos visto a Jesús, pero Tomás todavía no creó. Pero por eso él dijo, cuando yo puedo tocarle al Señor, voy a creer. Pero hasta que yo lo toque, no puedo creer que era revivido. Por eso Jesús apareció otra vez. Y Tomás lo vio a Jesús. Y Jesús dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. A veces eso me da es muy chistoso. Si hubiera sido muy chistoso el Señor, ¿qué habrá pasado? Jesús hubiera dicho aquí ponte tu dedo, aquí. ¿Tú qué quieres poner tu dedo aquí para poder creer? Entonces pon tu dedo aquí, así va a decir, ¿no? Y luego dijo en el versículo, no seas incrédulo, sino creyente. Y también dijo, porque me has visto, los bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados se refieren a nosotros, porque nosotros no hemos visto a Jesús con nuestros ojos, pero todavía nosotros creemos. Por eso dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese versículo está hablando sobre la fe. Les estoy preguntando, ¿qué es esto? Es la fe verdadera. En inglés no es así, pero no son 3 letras, no son 3 palabras, pero en coreano yo pregunté de todos modos, nosotros no hemos visto al Señor, a Jesús, pero todavía nosotros podemos creer. No hemos visto a Jesús, pero todavía lo amamos. Esto es la fe verdadera. Eso lo llamamos la fe verdadera. Por eso la fe nos lleva hasta el cielo. Por eso, el punto de partida para los hombres, para tener victoria, es siempre la fe. Nosotros, en nuestra generación hoy en día, la gente cree en la falsedad, engaño y mentira, pero no en la verdad. La incredulidad de Adán y Eva, por esa incredulidad ellos comieron ese fruto de conocimiento del bien y el mal. Para obedecer a Dios, ellos no hubieran comido ese fruto. Porque Dios dijo a Adán y Eva que el día que comerás esto, morirás. Pero ellos no creyeron en la palabra de Dios. Por eso comieron. También en la generación de Noé, por medio de esa incredulidad, mucha gente murió. Noé estaba predicando a la gente que si no subes al arca, todos van a morir. Pero ni una persona subió. Por eso fueron juzgados. También en el tiempo de Sodoma y Gomorra, fueron predicado que será destruida esa ciudad, pero ellos no creyeron. Yernos de Lot no creyeron. También la esposa de Lot vio atrás, por eso ella cambió a como una columna de sal. Todas estas cosas pasaron por la incredulidad. En nuestra generación hay más y más incredulidad.
Estamos viviendo en un mundo, una generación donde no hay fe verdadera. No hay mucha fe verdadera. La fe, sí existe una vida cristiana sin la fe verdadera. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Señor Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Está diciendo Jesús que en la generación, en el día que venga el Señor, no habrá la fe en el mundo. En tiempo de Noé, diluvio de Noé, el juicio pasó a los que no creyeron. Por eso en los últimos días siempre hay este acontecimiento de no creer. En San Marcos aparece la historia de 10 vírgenes. Aquí está comparando Jesús como todas las vírgenes dice que cabecearon y se durmieron. Todas 10 vírgenes cabecearon todos y se durmieron. Todos ellos estaban ahí esperando por esposo, pero todos se durmieron. Pero 5 tenían el aceite, pero otros 5 no. Pero todavía dijo aquí en el versículo, cabecearon todas y se durmieron. Pero la Biblia siempre nos dice que tenemos que estar despiertos en los últimos tiempos. ¿Por qué dice esto? Porque en el mundo hay muchas cosas que nos hacen dormir. En estos últimos tiempos hay muchas cosas, muchas tentaciones que nos hacen dormir espiritualmente. Cada uno de ustedes tiene que pensar, ¿cuáles cosas en el mundo me hacen dormir? Dice Dios que tenemos que estar velando, pero ¿por qué no estamos así? Hay que pensar, ¿cuáles cosas me hacen esto? En Marcos 9 dice, oh generación incrédula. En la época de Jesús, tampoco la gente tenía fe. Porque todos ellos vieron a Jesús, Jesús, pero no creyeron. No tenían fe ellos, por eso ellos mataron a Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a buscar Génesis capítulo 6, libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Libro de Génesis capítulo 6. Desde versículo 1 al 3 vamos a leer juntos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contentará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El mundo. Esto fue el inicio del juicio del diluvio de Noé. Dice aquí que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres, que ellas eran hermosas. Estos hijos de Dios amaban al mundo. Por eso Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Así dijo Dios. Nuestra incredulidad nos hizo muy lejos. Nos hizo estar muy lejos de Dios, ¿no? Dios siempre dice algo y lo cumple. Los hijos de Dios al principio vieron
a este mundo. Y Dios dijo que tienen que arrepentirse, pero ellos no se arrepintieron. Por eso todas las cosas, todo el juicio empieza de incredulidad. Aún entre los 12 discípulos de Jesús hubo incredulidad, ¿no? Todos los discípulos, 12 discípulos, estaban con Jesús por 3 años y medio, pero hubo esa incredulidad. Por eso dijo Jesús a los 11 discípulos que prediques la palabra a todo el mundo. Que el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Entonces la decisión es siempre creer o no creer. Pero ¿qué es la origen de la fe? De oír. Cuando uno oye bien, eso decide la fe de uno. La cosa más importante en la fe es saber su sujeto. Escuchar a quién. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Ahora, la palabra de quién está escuchando usted. La palabra de mi palabra no puede decir esto. Ustedes ahora están escuchando a la palabra de Dios, ¿verdad? Aún yo estoy predicando pero todavía estoy escuchando a la palabra de Dios mientras de predicar. Todos ustedes vinieron hoy en el día del Señor pensando que voy a ir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Esto es la fe. Si no tiene ese pensamiento, la palabra de Dios no va a entrar a su corazón hoy. Y sin la palabra de Dios, uno no puede creer, no puede tener la fe. Por eso la origen de la fe es la Biblia, la palabra de Dios. Hay 2 aviones, supongamos, y un avión, cada vez que ese avión empieza a volar, se cae. Pero otro avión nunca se ha caído. Entonces, ¿en cuál avión va a subir usted? ¿El primero o el segundo? Obviamente el segundo, ¿verdad? Porque nunca se ha caído ese avión. Pero alguien dice, yo voy a subir al primer avión porque yo creo que ese avión no se va a caer. A veces nosotros podemos ser engañados. Es posible. Uno cree completamente que como ese avión que esta persona va a subir, no se va a caer. Pero ese avión sí, de verdad, como siempre se cae. Por eso, la fe de uno no es importante. Como el sujeto de su fe es la cosa más importante que su fe. Otro ejemplo, como hay ese hielo y uno está como caminando, hay el lago y está caminando, pero una persona ve que el hielo del lago está muy delgado, es muy delgado y fino, pero uno dice, yo puedo caminar encima de esto porque yo tengo la fe. Pero la persona sin la fe no puede como cruzar por ese lago congelado. Entonces, uno tiene que saber el sujeto objeto. Para la fe, el sujeto es la cosa más importante. Uno tiene que saber exactamente en qué uno cree. ¿Ustedes creen que tienen una fe verdadera y segura? Entonces, ¿dónde está su origen de esa fe? Es la salvación por medio de la palabra, la Biblia.
es la salvación segura por medio de la palabra de Dios, o sea, la Biblia de Dios. En otras palabras, sin la palabra, la fe de uno no puede crecer. Por eso, por medio de la fe uno cree, por medio de la fe uno puede ir al cielo también. Por eso la fe es algo muy grande, muy asombrosa. Esa fe es algo que Dios requiere de nosotros para ir al cielo. La fe es arrepentirse uno y creer en el Evangelio. Es la fe que cree en el Evangelio. La fe que le lleva al cielo es creer o tomar la palabra de Dios y creer en esa palabra de Dios. Es algo que nosotros recibimos del Señor. Hay cosas que Dios no ha dado, pero algunas personas del mundo creen en estas cosas. Por eso es la fe que uno tiene para la salvación. Y viene en su corazón y puede ser sellado esto en su corazón. ¿Cómo uno puede recibir el Espíritu Santo? El momento que uno recibe la salvación, tiene ese Espíritu Santo adentro. Por eso nosotros, cuando recibimos la salvación, ya hemos recibido el Espíritu Santo adentro también. Por eso cada uno de ustedes tiene que tener esta salvación segura, firme. Porque esto es la base, el fundamento de todo. Si la fe de ir al cielo está como vacilando, es un problema muy grande. Hay una característica de los que ya tienen esa fe de ir al cielo. Dice la Biblia que la fe es como el oro. ¿El oro cambia o no? El oro tiene valor. ¿Por qué tiene valor el oro? Porque no cambia, no cambia. Por eso la fe verdadera no cambia. También dice la Biblia que la fe es como la semilla de mostaza. ¿Por qué dice es como la semilla de mostaza? Porque la fe de la salvación crece, seguramente. La fe de la salvación. Como supongamos que la fe de uno es mismo que la fe de uno de ahora es mismo que la fe como hace 3 años. Eso no puede ser una fe verdadera, porque dice la Biblia que la fe verdadera crece. Algunos dicen, yo no cambio, yo no he cambiado. Entonces, para mí siendo un pastor, me preocupa mucho. Tal vez no es salvo. Así pienso y me preocupa mucho. Por eso, pero yo no quiero decir eso directamente. Por eso yo, como en otras maneras, como pregunto y tengo consulta. Pero esta persona como me dice, ¿quién eres tú que me juzgues de mi salvación? Así dice. Pero algunos no tienen ese pensamiento de reflexionarse y examinar su salvación. Esto es el problema más grande. Vamos a buscar Habacuc, libro de Habacuc, capítulo 1. Libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 3 y 4. Yo se los leo. ¿Por qué no me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí el profeta Habacuc está clamando, está diciendo, ¿por qué no está diciendo, oh Jehová, ¿por qué no juzgas? Versículo 6, Dios dijo, yo lo leo,
Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Los caldeos son los la gente de Babilonia. Aquí Dios está diciendo, yo voy a levantar los caldeos para juzgar a los israelitas. Por eso Habacuc estaba como... Porque el profeta no ha pensado que Dios va a levantar los caldeos, la gente de Babilonia para juzgar a los israelitas. Por eso se fue sorprendido Habacuc cuando escuchó esto, que Dios va a usar las personas de Babilonia para atacar, para juzgar a los israelitas. Estaba diciendo Habacuc, Israel, sí, la gente de Israel no están escuchando bien, no están haciendo caso a Dios, pero ¿cómo puede usar los caldeos para juzgarlo? Porque los israelitas están haciendo mal ahora, pero los caldeos son la gente mala. Pero Habacuc, ¿qué hizo? Él esperó. Es algo que él ha hecho muy bien. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Yo se lo leo. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Una cosa que ha hecho bien Habacuc es que él esperó por Dios. Por eso Jehová ha respondido otra vez. Desde el versículo 2 se lo leo. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declarará en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardaré esperarlo, porque sin duda vendrá y no tardará. 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El pueblo malo, Babilonia, yo lo voy a juzgar. Yo lo voy a destruir completamente. Pero los israelitas, después de ser castigados, juzgados, yo voy a restaurar ese pueblo mío. Por eso, aquí está diciendo, mas el justo por su fe vivirá. La fe es como algo que todavía no ha cumplido. Nosotros no creemos en las cosas, no decimos la fe sobre las cosas que ya han pasado. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Eso es la fe. Y profeta Habacuc creyó en esto. Que más el justo por su fe vivirá. Así es. El justo vive por la fe, no por su propio pensamiento. Habacuc tenía muchas preocupaciones, ¿verdad? Porque fue un profeta. Muchos pensamientos sobre la nación Israel. Pero por un versículo, una palabra de Dios, mas el justo por su fe vivirá, todo fue resuelto. Por eso el corazón de Habacuc cambió como así. Vamos a ver el capítulo 3, versículo 17.
Habacuc capítulo 3, versículo 17, se lo leo yo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuál es el secreto aquí? ¿Es porque Habacuc fue un hombre muy grande, muy bueno? No, porque la fe no es algo que uno puede como agarrar. Dios le ayuda para poder creer algo. Habacuc esperó por Dios y escuchó a la palabra de Dios. Obedeció, y esta palabra de Dios realmente como entró a su corazón, que el justo por su fe vivirá. Eso es algo muy como uno dice, estaba diciendo, aunque la higuera no florezca, no me importa. Ni en las vades haya frutos, no me importa. Aunque falte producto del olivo, no es un problema. Aunque yo tal vez no tendré nada, no es un problema. ¿Por qué no es un problema? Porque está creyendo, tiene esta fe, naturalmente está creyendo. Si tiene situaciones difíciles, ¿esta situación es el problema o ese problema o ese ambiente, esa situación es el problema? Tal vez no. Porque el justo por su fe vivirá. De verdad. Habacuc, profeta, estaba en mucho temor en ese libro. Vamos a ver capítulo 16. 16 yo se lo leo. Oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré aquí quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aquí después de escuchar que Dios va a juzgar a los israelitas, estaba en mucho temor, estaba temblando. Después de escuchar que Dios va a juzgar, va a destruir los israelitas, ¿cómo ha sentido Habacuc? Estaba temblando. Pero la cosa más importante está en el versículo 17. El versículo 17 está explicando la fe. Ya viene una aflicción muy grande, dificultad muy grande. Pero cuando ponemos nuestros ojos en estas cosas, cuando fijamos los ojos en estas cosas, en las situaciones, tendremos mucho temor. Pero en esta situación tenemos que ver al Señor. Tenemos que ver a la promesa del Señor. Porque hay muchas promesas que Dios nos da. Hay muchas promesas de la palabra de Dios que nos dice que Él quiere que nosotros seamos como Dios. Otra vez les digo que Habacuc, profeta Habacuc no es el hombre, no es porque Habacuc es el hombre muy asombroso, muy grande, muy bueno. Es porque él tiene la fe. Que el justo vivirá por su fe, ¿verdad? Vamos a ver Gálatas capítulo 3, libro de Gálatas. Está en el Nuevo Testamento, libro de Gálatas. Después de Romanos, Corintios, Gálatas, ahí está. Capítulo 3. 12, vamos a leer juntos. Capítulo 3, versículo 12 dice: a la ley no es de fe, sino que dice que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El 11, dice: el justo por la fe vivirá.
¿Qué está diciendo este versículo? No por la ley podemos ser justos. Pero hay mucha gente en el mundo que están siguiendo por la ley. Aún en ese tiempo, en el libro de Gálatas, hubieron algunos que estaban diciendo que ya creen en Dios, en Jesús, lo que ha hecho Jesús, pero están yendo por la ley, especialmente los judíos. Los judíos, muchos creyeron, pero ellos regresaron a la ley. Ellos no podían tirar su hábito en el pasado. Ahí está Romanos 1, también vamos a buscar, el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 17. Versículo 17, leemos juntos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí, mas el justo por la fe vivirá. Está diciendo que por la fe de la salvación y por esa salvación, usted ha recibido la salvación por la fe, ¿verdad? Entonces, tiene que uno llevar su vida cristiana con la fe, con esta misma fe también. Porque más por fe y para fe. Yo realmente he entendido ese versículo después de recibir la salvación. Aún después de recibir la salvación, nosotros muchas veces nos preocupamos por los pecados. Uno dice, yo soy salvo, ya fui salvo, pero todavía no puedo tirar algunos pecados. Yo no puedo tirar esta maldad adentro de mí. Yo soy muy como flojo, perezoso. Y este corazón, este pensamiento no es algo malo. Pero muchas veces nosotros como... Eso no es un problema muy grande por nosotros. En el momento que uno recibió la salvación, uno entendió de verdad que es un pecado tan grande. Que es un pecado que no puede ir al cielo sin ayuda de Dios. Por medio de esto, uno recibió la salvación. Pero uno tiene que entender completamente que es un pecado muy grande para poder ser salvo, no. Después de eso, uno tiene que ver a Jesús que murió por él. Pero hay algunos que llevan su vida cristiana de esta manera, que tienen mucha preocupación, mucho dolor en su corazón por sus problemas. Hay muchas preocupaciones sobre el pecado, pero no está viendo a Jesús. Yo he visto muchos casos así. Yo también estaba así. Pero por medio de ese versículo, ese problema del pecado después de la salvación fue resuelto. Que cuando yo estoy en mucho dolor y me estoy preocupando mucho por mi propio pecado, eso también puede ser soberbio ante Dios. Puede ser arrogancia ante Dios. Es como una persona, un pecador diciendo, ya perdóname Dios, perdóname. Pero Dios ya ha perdonado todo, ¿verdad? Por eso, nosotros, aunque somos salvos, tal vez podemos tener esta manera de vida cristiana, ¿verdad? Que Dios nos ha salvado y nos lleva hasta el cielo viendo a Jesús, por medio de la obra de Jesús. Pero nosotros nos preocupamos tanto por nuestros propios pecados. Ese pecado no podemos quitar hasta el día el día del Señor, que Él venga. Pero no podemos quitar nuestra naturaleza pecaminosa hasta el día del Señor. Pero aún sabiendo todo eso, Dios nos salvó.
Jesús murió por nosotros. Por eso la fe es ver a alguien y caminar. Y seguir como a Dios. Supongamos una persona estaba siguiendo a alguien, pero hay un barranco, pero un hombre está diciendo, no veas abajo, solamente fijas tú como ojos a mí. Si sigue a esa persona, entonces se va a caer y morir. En la vida cristiana, uno solamente tiene que ver a Jesús, al Señor. Y esto lo llamamos la fe. Uno puede creer, uno tiene la fe en Jesús, por eso puede seguir. También Noemi, cuando siguió a su suegra, también cuando Ruth siguió a Noemi, su suegra, la situación no estaba tan como buena, ¿verdad? Pero solamente vio a Dios de Noemi y la siguió. ¿Por qué siguió Ruth? Porque ella tenía fe. Abraham, no sabiendo qué va a pasar, él también siguió. ¿Por qué hizo esto Abraham? Porque fue la fe de Abraham. Noé. Ir a algún lugar no es difícil. Porque si no es un lugar bueno, entonces uno solamente tiene que voltear. Pero para Noé, como Dios dijo, que tiene que hacer un arca. Es un arca como algo muy grande, ¿no? No es algo muy pequeño. Estamos nosotros también construyendo, haciendo esa arca. Pero el tamaño de esa arca depende de mi fe. Ahora, cada uno de nosotros personalmente estamos haciendo el arca. Ahora en la iglesia estamos haciendo esta arca. Dependiendo a nuestra obediencia, el tamaño de arca depende de nuestra obediencia. Si uno quiere hacer todo según su propio pensamiento, entonces, ¿qué va a pasar a esa arca? La fe es dejar mi propio pensamiento y hacer lo que Dios me está diciendo que haga. ¿Por qué es así? ¿Quién está aquí con nosotros? El Señor está aquí con nosotros. El Señor es capitán de esta barca. Es el pastor de todas las ovejas. Y nosotros seguimos a ese Señor. Por eso, cuando tenemos la fe, aún en dificultades, sufrimientos, podemos ser gozosos. ¿Qué pasa a la gente cuando está en tribulación? Pero nosotros, siendo cristianos, podemos ser gozosos porque tenemos la fe, ¿verdad? También providencia de Dios. Creer en esta providencia de Dios es la fe también. Ahora, en este tiempo, no podemos entender todo, pero la fe es seguir, aunque no sabe qué va a pasar. Cuando expresamos nuestras opiniones, hablamos cosas como negativas normalmente, ¿verdad? Porque los hombres tienen esta naturaleza negativa. Uno dice, eso no puede pasar, eso no es posible. Pero en cada momento de nuestra vida es la vida cristiana. Pero ¿por qué uno quiere decidir si eso es posible o no posible? Imposible. Dios es el que decide todo esto. Por eso, conforme a la medida de la fe que Dios repartió, uno tiene que servir en la iglesia. Y esto también es la fe.
y pasar por todas las tribulaciones, sufrimientos, aflicciones y seguir en esa vida cristiana también es la fe. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, libro de Hebreos capítulo 10, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 37. 37-38, leemos juntos. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El Señor va a venir muy pronto, pero en el momento que viene, lo que necesitamos en ese tiempo es la fe. Más el justo que ha nacido de nuevo, vivirá por fe. Pregunte a sí mismo, ¿qué es vivir por fe? Es no retroceder. Es seguir, avanzar adelante. Aunque una situación difícil pasa, si uno retrocediere, eso no es una fe. Tenemos que estar firmes en la fe. Estar firme en la fe, esto, uno tiene que saber sujeto de la fe. No debe de olvidar de dónde venimos. Tenemos que saber dónde estamos como en pie. Si es algo muy segura, uno tiene que saber esto, ¿verdad? Es algo muy importante esto. Porque de verdad uno puede hacer las cosas sin la fe también. Hay mucha gente en el mundo que están haciendo las cosas sin la fe. Por eso, la cosa muy importante es estar firmes en la fe segura. Por eso nuestra iglesia, las acciones, los hechos, las obras no son las cosas más importantes. ¿La obra es importante? Para nosotros, la palabra de Dios es el centro de todo. Si uno no puede estar haciendo bien, nosotros no hacemos nada, lo dejamos así. Cuando hay problemas, nosotros decimos hay como debilidades, hay algunos problemas. Pero nosotros creemos que cuando la palabra de Dios entra a esta persona tan débil, algo va a pasar. La palabra de Dios tiene que entrar al corazón de uno para poder cambiar a esa persona. Pero cuando uno no tiene fe y tiene esa obra, ¿qué pasa? Entonces no hay victoria. Cada vez que algo pasa, algo difícil pasa, solamente está en aflicción y tiene dolor. Entonces, por medio de esa persona, ni siquiera hay como la obra de la fe. Cada uno de nosotros somos la gente muy grande, muy asombrosa. Porque usted dice, cuando viene el Espíritu Santo, va a recibir el Espíritu Santo y el poder. Y por medio de esto tenemos mucho poder, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros sabemos y creemos que somos salvos. Entonces no debe de olvidar cuánto poder uno tiene por medio de ese Espíritu Santo. Dios no solamente nos ha dado ese Espíritu Santo solamente para guardarlo. ¿Por qué nos ha dado el Espíritu Santo?
para predicar a la gente, al mundo, a todo el mundo. Ahora yo estoy teniendo comunión con los hermanos de Sacramento. Pero después de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, si el evangelio no está siendo predicado, tal vez puede ser un proceso de preparar, tal vez. Pero si el evangelio no está siendo predicado por nuestra iglesia, entonces no hay razón, no hay propósito de esta iglesia. Aún cuando los hermanos están como amando a unos a otros, pero si el evangelio no está siendo predicado, entonces esta iglesia no está haciendo bien. La fe verdadera no cambia. La fe verdadera también crece. No sé cómo puedo hablar sobre eso. Eso es algo muy importante. Ustedes todos saben, ¿verdad? Sabemos todos nosotros también que la fe de la salvación es una fe muy grande, muy importante, muy cruz. Algunos dicen que uno no ha cambiado después de la salvación, por eso tiene dudas de la salvación. Tal vez esa persona no es salva, no tiene ese corazón de querer ser salvo. Uno no puede solamente como agarrar el hecho que uno ha como sido salvo. Si el Espíritu Santo está adentro, pero no está obrando, eso no puede ser. Porque el Señor de verdad obra en cada uno de nosotros, cada uno de los que son salvos. Porque el Señor está adentro, que está al lado de mí. Cuando entra el Señor, milagros pasan. O sea, su vida cristiana va a ser como según la palabra de Dios. Uno no solamente puede decir, yo solamente creo. Uno tiene que probar cada cosa con la palabra de Dios. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 13. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 13. Versículo 5, 13:5, vamos a leer juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ese versículo es un versículo muy temeroso, ¿verdad? La fe de la salvación no es algo muy pequeña. Uno no puede considerarlo como algo pequeño. Si uno piensa que la salvación es algo pequeña, entonces está pensando mal. Cuando uno dice, yo soy salvo, sin como base, sin fundamento de la palabra, eso no es correcto. ¿Qué está diciendo aquí? Examinaos a vosotros, a ustedes. ¿A quién está refiriéndose? A los que dicen que son salvos. No está hablando a la gente que no son salvos. Está diciendo a la gente salva, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Examinar qué? Algunos dicen que uno puede examinar con las obras, pero eso no es correcto, es incorrecto. Uno tiene que examinar con la palabra de Dios. Uno tiene que examinar a sí mismo con la palabra de Dios. Uno tiene que asegurar su salvación con la palabra de Dios. Ahora está escuchando a la palabra. ¿Por qué está escuchando a la palabra ahora? Todavía usted ya ha recibido la salvación. Entonces, ¿por qué escucha? Los que no son salvos tienen que escuchar, ¿verdad? ¿Por qué ustedes, siendo salvos, escuchan? ¿Por qué tenemos que juntarnos cada sábado, domingo, miércoles? Es porque cada uno de ustedes tiene que examinar
salvación, su fe. Algunos, si consideran el seminario de la Biblia algo muy pequeño, entonces tiene problema. Cuando uno dice, yo no tengo que escuchar otra vez, ya he escuchado muchas veces, entonces tiene problema. Uno dice, yo realmente tengo mi salvación segura, eso no puede decir esto. Porque aquí dice examinaos. La Biblia nos dice que uno tiene que examinar con la palabra. Uno tiene que asegurar si está en la fe. Porque uno cambia desde la salvación. Desde el momento que uno recibe la salvación. ¿Por qué uno no cambia después de recibir la salvación? Supongamos un bebé nació pero no crece. ¿Es correcto o incorrecto? Eso no es correcto, ¿verdad? Es imposible. Cuando un bebé nace, tiene que crecer, es natural así. Por eso, cuando uno tiene la vida adentro, pero no hay crecimiento, no hay cambios, entonces es incorrecto. Algo es incorrecto, muy incorrecto. La salvación no es por medio de sentimiento. Si uno recibe la salvación, seguramente hay cambio. Puede tardar poquito, pero de verdad cada día hay cambios. La fe que no cambia, la fe que no crece, uno tiene que checar. Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Después de recibir la salvación, Jesucristo sigue a esa persona. Cuando uno peca, ¿se siente mal o no? Ya he dicho, yo he pecado mucho también. Antes de recibir la salvación. Después de recibir la salvación, yo he cambiado como una persona mejor. Pero todavía tenía ese tenía ese dolor. Pero cuando recibí la salvación, cuando vi ese capítulo en Romanos, todo fue resuelto. Que tengo que ver a Jesucristo. Tengo que fijar mis ojos a Jesucristo. En el momento cuando uno está en turbación, en aflicción, en dolor por estos pecados, en este tiempo uno puede amar más al Señor. Y recibir respuesta, contesta de las oraciones. Y con más cosas así, uno va a ser más gozosos o más tristes. A ustedes, yo aparezco como feliz o triste. Uno tiene dolor adentro cuando ve a sí mismo. Pero cuando uno ve al Señor, el amor de Dios, amor hacia Dios, crece más y más. Porque el amor cambia lo imposible a posible. La gente, como cuando está comprando un regalo, sí todavía calcula. Pero no dice como yo compré eso, por eso me das otro regalo a igual precio. No dice esto, porque como no es amor. El amor, aunque da y da, quiere dar más. Una abuelita tiene 90 años, pero ella también cambió después de recibir la salvación. Ella estaba solita. Ella estaba solita, pero se encontró con otro abuelito. Pero el abuelito no dijo no. Iba a ser como una historia de amor, pero no, porque la abuelita estaba fumando mucho. Por eso ese abuelito dijo que no la gusta. Él dijo, yo quiero estar contigo, pero tú fumas mucho, por eso yo no puedo estar contigo. Entonces la abuelita, por el amor, dijo,
yo no voy a fumar ya nomás. ¿Por qué dejó de fumar esa abuelita? Porque ama mucho a ese abuelito. Por eso ella dijo, tú eres más precioso para mí, por eso yo puedo dejar ese cigarro. Cuando uno ama al Señor, realmente puede escuchar. La palabra va a ser más importante que otras cosas. Cada versículo, cada palabra no es solamente una palabra. Es como la palabra de Dios. Él me está hablando. Que mi amor hacia Dios, mi amor personal hacia Dios está aquí. Por medio de esta Biblia podemos saber cuánto me ama Dios. Por eso, por ese amor, sabiendo ese amor, conociendo ese amor, no podemos desobedecer. Así cambiamos más y más. Cuando vemos a la gente, a los hombres, ¿qué hay? Nada, ¿verdad? No queda nada. No debemos de esperar nada de la gente. Uno dice, yo no sabía que esa persona iba a ser así. Fui engañado. ¿Por qué dice esto? Porque no vio al Señor. No fijó sus ojos al Señor. Cuando fija sus ojos al Señor, ¿qué pasa? Dice que todos los hombres son como vanidad, viento. Uno puede entender que uno no debe de depender, confiar en los hombres. Que solamente podemos fijar nuestros ojos en el Señor. El Señor es todo. El Señor es lo más grande. Entonces, ¿qué significa el Señor? El Señor, el dueño. El dueño, el Señor que me ama. ¿Has escuchado esto muchas veces? Ok, yo no voy a decir eso porque va a ser muy difícil traducir. Por eso iba a decir algo, pero no voy a decir. Perdón. En Corea también hubo siervos. En Corea también, hubo como siervos antes. No voy a decir, mejor no. Perdóname. Mientras de hablar, yo tengo que pensar, por eso mejor no. Entonces voy a cambiar. Voy a cambiar algunas cosas y todavía decirlo. Hubo un rey, estaba pasando, pero hubo como un mendigo, por eso lo hizo como un príncipe. Entonces es una gracia tan grande por este mendigo, es un amor tan grande. El rey dice al príncipe, yo te hice como un príncipe, por eso te voy a ayudar para actuar como un príncipe. Entonces, ¿eso es incorrecto? No, es correcto, es muy bueno, ¿verdad? El mendigo no va a decir, ¿por qué me molestas al rey? El mendigo no va a decir, yo me quedo aquí, me gusta mucho aquí ese lugar con la basura, así voy a vivir como un mendigo. Aquí me gusta. No va a decir el mendigo así, ¿verdad? Es un necio si uno dice esto. ¿Por qué el rey quiere hacer ese mendigo un príncipe? Es porque mendigo aparece como
tiene lástima se siente lamentable por ese mendigo. Por eso quiere hacerlo como un príncipe. El mundo ahora, vivimos en un mundo muy malo, muy sucio, ¿no? Ante Dios. Pero ustedes quieren estar aquí por toda su vida, eternamente, ¿no, verdad? Nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en el cielo. Cuando fijamos nuestros ojos en el cielo, podemos cambiar. Para venir aquí a Estados Unidos, yo chequé la dirección de Sacramento. Por eso en Google, yo vi por Google Maps, como mapa de Google, puede ver los lugares, como donde hay, yo chequé como los mercados alrededor, si hay como, con la computadora yo chequé si hay como patio de recreo por los niños, la escuela. Por eso yo estaba viendo a Sacramento antes de venir. Pero me dio cuenta después que esta dirección fue la dirección anterior. Por eso yo el momento que vine a Sacramento, yo me di cuenta que eso no fue la dirección correcta. Por algunos días yo pasé mi tiempo checando alrededor, checando el barrio, pero en Corea yo estaba checando. Pero si yo hubiera pensado que no podría ir a Estados Unidos, no hubiera como checado esto, uno por uno. Pero yo tenía ese pensamiento que yo voy a vivir ahí, por eso que yo voy a ir a Estados Unidos, a Sacramento, por eso yo chequé el mapa. Nosotros pensamos sobre la felicidad en el Señor. Que cuán feliz podemos ser cuando estamos en el Señor. Vamos a ir al cielo. Dios quiere que nuestra vida sea como el cielo. Dios es como ese rey. El rey cambió ese mendigo a un príncipe. De esta manera, de tal manera, el Señor nos cambió de un pecador a un justo que puede ir al cielo. Yo soy santo, por eso sed santo. Así dijo Dios. Pues esta fe, como la semilla de mostaza, es tan importante. Que realmente hay esa semilla en su vida o no. Si no hay semilla, entonces la vida no empieza. En esa semilla pequeña hay la fe, hay la vida, hay algo muy grande. ¿Quién sabe? Tal vez esta semilla de mostaza puede cubrir todo el mundo. Por eso la fe es algo tan grande, tan asombrosa. Aún esta semilla de mostaza sí, pero la fe de la salvación. ¿Cuánto más grande es esa fe de la salvación? La vida de la salvación. ¿Eso es algo pequeño? No, ¿verdad? Uno no puede vivir como quiera, entonces. Nosotros entendemos. Ustedes como están pasando su tiempo por el Señor. Entonces nosotros no pensamos como una pérdida vivir por el Señor. Vivir por el Señor no es una pérdida para nosotros. Tenemos que pensar mucho. En San Mateo sale un papá de un hijo que tiene espíritu adentro, demonio adentro. Y los discípulos querían curarlo, sanarlo, pero no podían. Por eso lo trajo a Jesús. Y Jesús dice, como el papá dijo, los discípulos no podían sanarlo.
Entonces, ¿qué dijo Jesús? Jesús preguntó, ¿qué crees que yo puedo hacer esto? ¿Pero qué dijo el papá? Si lo puedes hacer, por favor, hágalo, así dijo. Hay diferencia que sí puedes hacerlo y lo puedes hacer. Cuando oramos y decimos, si lo puedes hacer, Señor, por favor, hágalo, eso no es correcto. En San Mateo está en letras, está escrito, pero probablemente en la situación realmente Jesucristo probablemente estaba diciéndolo como reprochando a ese papá. ¿Qué estás diciendo? Los que creen no hay imposible. Para los que creen no hay imposible. ¿Qué significa esto? El papá está diciendo, es imposible, pero si lo puedes hacer, por favor, hágalo. Así está diciendo. Pero es porque su fe es pequeña como así. La gente, los hombres calculan todo y piensa que está muy inteligente y piensa y calcula. Pero la fe, la vida cristiana, uno la lleva con la calculación. No. El momento que uno calcula, empieza a calcular, no es la fe. La fe calculada no es una vida cristiana verdadera. Yo he dicho esto a un hermano. Estaba hablando sobre Efesios, la iglesia de Éfeso, y he dicho esta misma cosa. Que apóstol Pablo, aun cuando estaba en el cárcel, él escribió ese libro. Pero todos creyeron, todos pensaban que porque apóstol Pablo está en el cárcel no puede ser predicado el evangelio. ¿Pero qué pasó? El evangelio fue predicado más y más, abundantemente. Entonces, ¿quién puede decir es imposible? Por eso yo dije, es verdad que la aflicción y sufrimiento le ayuda para evangelizar más. Que uno no debe de calcular. Uno tiene que pensar que la aflicción me hace crecer. Por medio de mi aflicción, el evangelio puede ser predicado. Tiene que tener esta fe que puede ver hasta como muy lejos. Estaba en comunión de célula. Terminamos esta comunión de célula como 9:30. Pero si yo salgo de aquí, voy a llegar 9:30. Entonces uno calcula si va a venir o no. Porque ya va a terminar la comunión cuando yo llego. Entonces uno viene o no. Pero uno dice, aún por como 1 minuto, yo me quedo allá y voy a orar y voy a ver a los hermanos. Sí es importante llegar como temprano, escuchar la palabra, pero eso no es todo, ¿verdad? Ahí en la comunión también hay el Señor. No debe de como malentender esto. El Señor que está dentro de mí no es el Señor que obra. Es solamente el Señor que me ayuda a probar la salvación. Pero el Dios, el Señor que obra, ¿dónde está? El Señor que obra está en medio del grupo de los salvos, donde hay 1, 2 o más personas en nombre del Señor. Pero a veces uno como malentiende. Solito uno no puede llevar una vida cristiana bien con éxito. Es el poder que obra entre nosotros. Diciendo esto, yo le pregunté al hermano, ¿usted tiene que venir o no? Entonces, si usted no calcula, va a venir. En agosto hubo un seminario para nosotros en nuestra iglesia.
Pero una familia de hermanos vive en San Francisco. Pero siempre tenemos un seminario como una mitad. Porque solo para venir dura como 2 horas. Pero algo asombroso pasó. El primer día cuando terminó la palabra, el seminario, la familia de ese hermano entró a la iglesia. Y yo quería llorar. Porque el seminario estaba una semana después de la comunión de célula. Y yo pensé adentro, ¿por qué viene ese hermano? Ya terminó el seminario, ¿por qué vino ese hermano? Es una broma. ¿El Señor va a dar una gracia tan grande a ese hermano o no? ¿Va a dar una fe más grande a ese hermano? ¿Va a amar a ese hermano más o no? ¿Por qué no estaba calculando a ese hermano? Por eso Dios va a amar más y va a dar más cosas a ese hermano. Si es correcto. Y nosotros lo llamamos la fe verdadera. Yo quería decir más cosas a ustedes, pero ya no me queda mucho tiempo. De verdad, siempre uno tiene que checar, examinar si está en la fe. Cada uno de nosotros sabemos que el Señor adentro de mí, ¿cómo obra adentro? Como les he dicho, ahí está el poder del Señor que obra entre los hermanos de la iglesia. Y también el Señor que me ayuda a probar, a examinar la salvación. Tiene que checar, examinar si Jesucristo realmente está adentro, si no está reprobado. Pero esta palabra no es para los que no creen. Está hablando a la gente que cree, dice que creen. Por eso si uno solamente dice, yo soy salvo, ya recibí la salvación, no es bueno. Pero o sea, no estoy diciendo que uno tiene que tener dudas. Pero estoy diciendo que donde hay la palabra siendo predicado, tiene que quedarse ahí. Tiene que permanecer. Tiene que tener ese corazón de querer escuchar a la palabra más y más. Vamos ahora para terminar. Señor, te damos gracias. Hoy por medio de la palabra nos reflexionamos si de verdad tenemos esa fe verdadera ante ti. Ayúdanos y danos la fe que puede probar si esa fe que nosotros tenemos es la fe verdadera ante ti. Y guíanos a la fe verdadera. Para que en esa iglesia tan segura, tan firme, podamos llevar nuestra vida cristiana con esa fe verdadera. Y ayúdanos para que esa fe que tenemos, que es como la semilla de mostaza, pueda cambiar, pueda crecer. Y ayúdanos para poder amar más a ti, a la iglesia. Te damos gracias por estar con nosotros siempre. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está siempre con nosotros. Amén.